Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Buitrago. Trabajamos aquí en esta casa hace muchos años en Ministerio de Discipulado junto con mi amada esposita. La conocí aquí en el Instituto Bíblico, imagínense, allá yo dictando clase veía algo como una luz resplandeciendo por allá y dije, ¿será la gloria del Señor? Bueno, era mi amada esposa. Entonces, ella se llama Carol Góngora y vamos a estar acompañándolos y vamos a estar dando un paseo por las Escrituras. Bueno, iglesia, buenas noches. Realmente es un gozo estar hoy aquí en este lugar. Dios tiene planes preciosos y maravillosos con nosotros. Hoy le damos la gloria porque es por su misericordia que estamos aquí en este lugar. No somos nosotros quienes vamos a hablar, sino es el Señor a través de nuestras vidas, y esperamos que obre con gran poder en cada corazón porque este tema es muy importante. Entonces los bendecimos. Amén. Bueno, como siempre vamos a orar, vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor. Hoy el tema tiene que ver con el perdón, así que quiero que dispongas tu corazón porque estoy seguro que el Señor va a hacer grandes cosas hoy. Decíamos que la familia es el centro de la sociedad, pero las parejas son el centro de la familia y de ahí se deriva toda la riqueza espiritual que Dios trae por medio del vínculo que Él mismo formó. Entonces, estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes, solamente dispón tu corazón. Yo quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojitos y vamos a orar. Padre eterno, estamos delante de tu presencia, Señor. Yo estoy seguro que tú estás aquí de una manera poderosa y especial. Queremos colocar esta palabra, esta enseñanza que tú pusiste en nuestro corazón. Quiero que tú, Dios de la gloria, hables a través de mí. Yo, junto a mi esposa, nos colocamos en tu presencia con humildad y con mucho respeto para que tú seas usándonos. Nos abandonamos en ti. No queremos ser nosotros quien hable, queremos hacernos a un lado para que tu dulce espíritu sea llegando a lo más profundo de los corazones, Señor. Bendecimos tu gloria, tu presencia, te amamos y confiamos, Dios, en que así será. Esta oración la hemos hecho en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Iglesia, somos seres imperfectos, ¿cierto? ¿Quién es imperfecto en este lugar? Todos, ¿cierto? Porque seremos perfectos cuando el Señor nos lleve a su reino, pero en este momento somos imperfectos. Y al ser imperfectos estamos expuestos a ser ofendidos y a ofender a las personas, ¿cierto? Cuando de pronto hay murmuración, cuando de pronto hay maltrato, hay robo, hay infidelidad, nos podríamos quedar aquí toda la noche enumerando la cantidad de posibles ofensas que podríamos causar o que nos podrían causar a nosotros. Inclusive a veces cuando no saludamos a las personas también las ofendemos. Entonces somos seres imperfectos y básicamente eso es lo importante que ustedes y pues nosotros reconozcamos. ¿Qué es importante? El perdón y el amor son el corazón del evangelio, ¿cierto? Sin amor no hay perdón y sin perdón no hay amor. Se necesitan del uno al otro. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Seguramente los que estamos aquí, puede haber personas que tengan heridas profundas en su corazón y esto ha generado raíces de amargura. ¿Y qué pasa cuando hay raíces de amargura en el corazón? Esta amargura nos roba el fruto del Espíritu Santo, o sea, nos roba la paz, el amor, el gozo, la benignidad, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, pues no sé si a ustedes les pasa, de pronto cuando estamos de mal genio, ofendidos, ni siquiera podemos orar adecuadamente, no tenemos un día de bendición. Entonces aquí vemos que realmente cuando hay raíces de amargura en el corazón, el fruto del Espíritu Santo lo perdemos. ¿Y por qué pasa? Porque recuerden Satanás a qué ha venido, que nos lo dice Juan 10:10, ¿cierto? Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir.
Pero el Señor, ¿qué ha venido a hacer? Ha venido a darnos vida y darla en abundancia. Y por eso hoy nos tiene esta enseñanza tan bonita. Todos debemos aprender del perdón. Yo quiero contarles una anécdota. Nosotros tenemos un bebé que se llama Joel, él tiene apenas 18 meses. Y resulta que pues padres inexpertos, ¿cierto? Le pasan a uno muchas cosas, uno aprende sobre la marcha porque pues no vienen con el manual, dicen. Entonces resulta que apenas llevábamos como una semana en que él había salido, pues que habíamos salido de la clínica ya con él, ¿cierto? Trasnochando con todas esas situaciones y nos dan, o a los bebés les dan unas goticas para ponerle en su ombliguito, que es un antiséptico. Y para Joel también nos dieron unas goticas para los ojitos porque tenía como una mucosidad. Y resulta que su mamá confundió las goticas, ¿no? Entonces, imagínense, le puse la gotica del antiséptico en el ojito y fue muy doloroso para él. Gritó, lloró, pero eso duró un momentico. A los minuticos ya lo veíamos feliz, tranquilo, gozoso. ¿Qué pasó? Evidenciamos en los bebés la inocencia tan grande que realmente en ellos no hay amargura ni rencor, sino que él ya nos había perdonado. Entonces este es un ejemplo muy bonito para hablar sobre el perdón. Si no establecemos relaciones sanas y duraderas, ¿qué va a suceder? La amargura va a dañar nuestro corazón y podemos comparar la falta de perdón a un cáncer. Un cáncer, ¿cómo inicia? Nuestro cuerpo, todas las células están bien, pero de pronto hay unas células que se vuelven cancerígenas. Empieza por unas pequeñas células y generalmente el cáncer es silencioso. El cáncer, si no lo tratamos a tiempo, ¿qué pasa? Crece descontroladamente y puede afectar un tejido, el órgano entero, incluso puede llegar a afectar la vida de las personas. Es importante que comprendamos hoy que la falta de perdón funciona casi de la misma manera. Si no la controlamos, si no aplicamos estas enseñanzas que el Señor tiene hoy para nosotros, va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Pero el Señor es bueno, es misericordioso. Les tengo una buena noticia. No, el Señor es bueno y es misericordioso y Él está hoy aquí con nosotros y nos dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, si tú abres hoy la puerta al Señor, le permites que entre a tu corazón y que Él sane todas esas heridas que tienes en tu corazón, Él hará una obra de restauración. Si tú hoy vienes cansado, si tú vienes cargado porque de pronto peleaste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, en el transporte, ¿cierto? Porque pasan miles de situaciones y hoy te sientes cargado, yo te pido que hoy dispongas tu corazón porque realmente el Señor tiene unas hermosas enseñanzas a través de su palabra. Amén. Entonces, gloria al Señor. Qué bendición. Gloria a Dios. Entonces recuerden, hay que perdonar como los niños, ¿no? Ellos como si nada siguen y al ratico ya están otra vez felices. Y es un bonito ejemplo que nos permite como ilustrar un poco esa parte. El perdón, tratamos de definirlo. Es más, ya teníamos todo el esquema hecho donde con palabras textuales decíamos ¿qué es el perdón? El perdón es quitar una barrera, es el fin de un conflicto, es renunciar al rencor, a la ira, al enojo, al resentimiento. Básicamente eso es lo que traduce esa palabrita, pero digamos que encontramos el genuino y verdadero significado de la palabra perdón. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos como familia, con mi esposa y yo, en la cruz del Calvario. El perdón es la cruz y ese es el título que queremos darle a nuestro mensaje de hoy. Así que los que toman apuntes, coloca el perdón es la cruz. Ahora, con mi esposa habíamos dicho el perdón en la cruz y aquí ya tenemos que empezar a ejercitar el perdón, mi amor, porque voy a cambiarlo y voy a poner el perdón es la cruz. ¿Por qué? Porque es el significado del perdón. Ahora, entendiendo esto, nos trasladamos
al tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fue llevado, momentos antes, donde caminaba hacia su muerte, a su crucifixión, hacia un dolor intenso que creo que jamás nunca nadie ha vivido como lo vivió el Señor. En Getsemaní dice la palabra de Dios que Él lloraba gotas de sangre a causa de su dolor intenso. Sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo, y esto empezó a producir en él un dolor tan adentro de su corazón que él mismo describe delante de Dios: si por mí fuera, ojalá pudiera pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando fue vendido por uno de sus discípulos, caminaba rumbo hacia el lugar donde lo iban a enjuiciar, y allí empezó a ser abofeteado, empezó a ser golpeado, y no eran golpes suaves, eran golpes que le daban con furia. Una vez llegó allí, empezaron a lacerarlo, a lastimarlo, a escupirle, a humillarlo, a burlarse delante de él. Y antes de llegar a lo que tenía que vivir, quiero que nos acompañes a este texto de Mateo 27, 27 al 31. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, después de que había sido abandonado, después de que había sido golpeado, dice, y desnudándole le quitaron toda su ropa, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, se burlaban de él diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Aquí yo veo un profundo dolor, una agonía por la cual estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero pensar y quiero imaginarme qué sentía o qué había dentro del corazón del Señor. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en el monte de la transfiguración vemos la gloria de Cristo, pero aquí en la cruz del Calvario vemos su corazón. ¿Por qué? Porque estando allí en la cruz del Calvario, Él pronuncia unas palabras. Y cuando Él habla, cuando Él dice esas frases, podemos ver lo que hay adentro del corazón del Señor. Y esa primera frase que Él pronuncia es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que encontramos en el corazón del Señor. ¿Quieres conocer a Cristo? Mira lo que Él hablaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, Él pronunció muchas palabras cuando estuvo aquí en la tierra, pero estas particularmente vendrían a ser conocidas por el mundo entero. ¿Quién no sabe qué dijo Jesús en la cruz? Y aquí encontramos lo que había en su interior, que había amor y perdón. Y como dijo mi esposa, esas dos palabritas son la base del Evangelio. Es una moneda con dos caras: amor y perdón. Y con base en esta frase es que vamos a desarrollar todo nuestro estudio de hoy acerca del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunto yo, ¿qué diríamos nosotros o qué habría en nuestro corazón si fuéramos sometidos a una prueba como la que pasó el Señor? ¿Qué palabras pronunciarías tú? ¿Qué dirías? Ahí podríamos saber qué es lo que realmente, o de qué estamos hechos realmente. Persona que es sometida a una prueba extrema, a una presión, y habla, ahí es cuando te das cuenta quién es realmente. Y aquí vemos quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
¿Cuál es el título de nuestro mensaje? El perdón es la cruz. Y la frase que él pronunció en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, consideramos que es la columna vertebral para aprender y para llevarnos esto en el corazón acerca del perdón. Con base en esa frase hemos desarrollado estos 7 puntos que el Señor quiere hablar en tu corazón. ¿Quieren saber cuáles son? Amén. Y como las damas son primero, entonces los dejo en compañía Mi de mi esposo amada es todo un esposa. caballero. Bueno, primer punto, para los que toman nota. Es un perdón por gracia. El pueblo de Israel sabía quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Mesías y sabían lo que estaban haciendo al matarlo, o sea, sabían que estaban pecando. Y aún después de llevarlo a la cruz, no se arrepintieron, en ellos no hubo arrepentimiento. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros en nuestro racionamiento humano si estuviéramos en la posición de Dios? Diríamos seguramente no merecían el perdón de Dios, ¿cierto? Si por nosotros fuera, no los habríamos perdonado. Pero el Señor está lleno de gracia y misericordia, y eso fue lo que nos enseñó a través de la cruz. La palabra perdón en griego se escribe charizomai, que significa conceder un favor inmerecido. Entonces el Señor realmente nos regaló un favor inmerecido cuando nos perdonó, nos concedió la vida eterna. Leamos el versículo Lucas 23:34. Dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como lo decía mi esposito, esta frase es increíble, es increíble. El Señor en la crucifixión, ¿quiénes estaban pues como haciendo parte de esta crucifixión? Los judíos fueron quienes quisieron que crucificaran a Jesús, ¿cierto? Pero los romanos fueron quienes llevaron a cabo el acto de la crucifixión. Entonces ahí quienes estaban representados, el pueblo de Israel, pero también el imperio romano, ¿a quién representaba? A los gentiles, o sea, nos representaba a todos nosotros, ¿cierto? Los que no hacíamos parte del pueblo de Israel. Y entonces cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba pensando en todos nosotros, todos los que están ahí, incluso en mí. Estaba diciendo, Padre, perdona a Carol porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Camilo porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Diego, a Luisa, a todos. Es maravilloso saber que el Señor, cuando estaba ya en la cruz, miles de años antes, 2000 años, mucho más, o sea, hace muchos años, estaba pensando en nosotros. Eso es algo maravilloso. En Levítico, las personas, nos enseña Levítico que las personas que cometían una falta voluntariamente, ¿qué pasaban? Merecían un castigo, ¿cierto? Entonces, y que aquellas que pecaban involuntariamente habían unas ciudades donde se podían ir a refugiar, ¿cierto? Para que no recibieran el castigo porque no habían tenido pues como la culpa de haber cometido la falta. Entonces esto también nos muestra algo, y es que el Señor Jesús tuvo gran misericordia, porque cuando Él le manifestó a Dios esta frase, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ellos cometieron un error involuntariamente. Entonces abrió la posibilidad para que el pueblo judío tuviera perdón. Y de la misma manera para los gentiles, porque los gentiles no conocían la ley, ¿cierto? Los 5 primeros libros, no conocían quién era Jesús. Entonces habría ignorancia en los gentiles y también pudieron ser perdonados por el Señor. Leamos este pensamiento. Debemos perdonar así la otra persona no lo merezca, ni se arrepienta de su ofensa, como Cristo lo hizo en la cruz. Es difícil, ¿cierto? Pensar en que debemos perdonar sin importar lo que la otra persona me hizo. Hay situaciones muy difíciles, ¿cierto? De pronto hay ofensas sencillas que me es más fácil perdonar, pero hay situaciones muy difíciles, una violación, que me maten un hijo, que me maten un padre, ¿cierto?
que sea abandonada por un esposo y no le importe y no me ayude a apoyar a mis hijos, a sostenerlos, ¿cierto? Hay tantas situaciones difíciles, pero el Señor hoy nos dice y nos da esta instrucción: aunque la otra persona no merezca mi perdón, yo debo darlo, porque es un perdón por gracia, es un perdón que no espera nada, sino que simplemente se otorga. Esa es la enseñanza que el Señor nos da en este día. Amén. Entonces es un perdón por gracia, es el primero. Ahora, otra característica del perdón de Jesucristo en la cruz, coloca ahí, segundo, es un perdón que nos permite ver el poder de Dios. Es un perdón que nos permite ver el poder de Dios. Cuando examinábamos este pasaje, veía yo que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él enseñaba, lo practicaba, es decir, lo vivía con sus propios actos, con lo que hacía, con lo que decía. Él mostraba y predicaba, digámoslo, lo que Él mismo decía con sus propias palabras. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Él dijo, Mateo 5, 23 y 24, que ahí está en pantalla, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y Cristo representó este versículo cuando subió a la cruz del Calvario. Y esto es una enseñanza muy valiosa también para nuestras vidas, porque nosotros no podemos enseñar algo que no podamos respaldar con nuestro testimonio. Nunca le enseñes algo a tus hijos que tú no hagas. Si tú le dices tiende la cama, pero él voltea a mirar tu cuarto y la cama está toda extendida, pues él sencillamente no vas a tener la autoridad para enseñárselo, ¿cierto? Nunca enseñes nada que no vivas y que no hagas parte de esa enseñanza, porque vas a perder autoridad. El punto aquí es que cuando leemos, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene en contra de ti, primero reconcíliate con ellos. ¿Por qué digo esto refiriéndome a Jesucristo? Porque Él subió al altar. Él era la ofrenda que iba a presentar al Padre. Ahora, Jesucristo en su humanidad, si iba a hacer la ofrenda, si iba a subir al altar y iba a dar su vida, primero tenía que ir a donde las personas que tenían algo contra Él. Primero tenía que perdonar a los que lo habían lacerado, a los que le habían flagelado su espalda hasta abrir las heridas y que quedaran expuestas al aire y sentir ese profundo dolor. El primero tenía que perdonarlos a ellos. Tenía que perdonar a los que lo habían escupido. Tenían que perdonar a los que le habían puesto una corona de espinas en su cabeza para poder presentar la ofrenda delante de Dios. Ahora, este versículo me muestra que Él efectivamente lo hizo. ¿Por qué? Porque una vez subió a la cruz, elevó una oración al Dios Todopoderoso. Y eso es una señal que ya había en su humanidad perdonado a todas esas personas que tenían algo contra Él. ¿No te parece eso glorioso? Cristo tuvo que perdonar en su humanidad a todos los que estaban en su contra. Ahora, una vez Cristo levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa oración tuvo tal poder que retuvo la justicia de Dios desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? El poder tan impresionante que tiene una oración de alguien que ha perdonado primero. Miren, yo sé que todos, muchos, si no todos, tenemos algo aquí que perdonar. Y yo quiero decirte en esta noche, basado en este versículo, si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, te invito a que perdones esa ofensa y eso que tienes dentro de tu corazón. ¿Qué es? No sé.
Tal vez alguien te ofendió, a los jóvenes, tal vez alguien les dijo gorda, fea, tantas cosas que hieren nuestro corazón y a veces creemos que como que le resbalan a uno, pero ahí quedan. Y si tú no perdonas, tú cuando eleves tu oración al cielo, nunca vas a poder ver el poder de Dios. Miren, aquí hay una frase que quiero que veas en pantalla. Dice: si el perdón es la esencia del evangelio, entonces tiene un poder ilimitado. ¿Entendiste la frase? Dijimos que el corazón del evangelio es el amor y el perdón. Y si el perdón es la esencia del evangelio, entonces tiene un poder ilimitado. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo en Romanos 1, 16 y 17: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Miren, yo quiero decirles algo en esta noche, que el Señor puso algo en mi corazón. Es tiempo de que perdonemos. Incluso en los ministerios de esta iglesia, muchos sirven a Dios sin perdonar en su corazón. Viven vidas santas, se congregan y le sirven a Dios de corazón, pero hay algo que no has podido sacar, algo que no has podido perdonar, que está ahí en tu corazón. Tal vez tu padre te abandonó, o tal vez tu esposo o tu esposa te dejó, o tal vez tu hijo es alcohólico o drogadicto y no has podido perdonar y tienes eso adentro. Y te esfuerzas porque tu ministerio salga adelante, pero si no perdonas, déjame decirte que no vas a ver el poder de Dios en tu vida. El perdón tiene un poder de reconciliar, de traer bendición, de traer paz, armonía en tu casa. Y si vives agarrado en tu casa todo el tiempo y vienes a servirle al Señor, si no perdonas, si no sacas eso, si no confiesas, olvidas y dejas atrás eso y das un giro de 180 grados en tu vida, nunca, creo yo, con base en lo que veo en la cruz, vas a experimentar y a ver el poder que Dios tiene para cambiar tu entorno y tu vida. Mira este versículo, Efesios 4:32, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el ejemplo máximo, el perdón de Cristo en la cruz, y debemos aprender a seguir sus pisadas, porque el que dice que ama a Cristo debe andar como Él andó. Así que si hay pastores que nos están viendo esta noche, quiero decirles que si aprendes a perdonar y a sacar eso que te está haciendo estorbo en tu obra, vas a ver cómo Dios prospera, y es una cosa impresionante cómo Dios permite que tu obra, que tu ministerio, que lo que tú te propongas en la vida lo vas a lograr con el poder del Espíritu Santo. Imagínate, esa oración, esa pequeña oración que Cristo hizo de tan poquitas palabras, detuvo el juicio de Dios desde ese momento hasta el día de hoy. Es impresionante, porque Dios escuchó la oración que su Hijo Jesucristo, que había perdonado a los que tenían algo en su contra, le hizo al Padre. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, bueno, tercer punto, es un perdón ilimitado. Vamos a ver este pensamiento. Debemos perdonar siempre, así nos ofendan una y otra vez. Es decir, no hay número de veces, es todas las veces que nos ofendan, siempre debemos tener nuestro corazón dispuesto a perdonar. Jesucristo en la cruz nos dice algo muy maravilloso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y posterior a esto,
cuando él tuvo sed, o sea, ya había pedido perdón, ¿cierto? Ya había pedido al Padre perdón. Pero ¿qué sucede? Nos muestra con el ejemplo la palabra que posterior a esta situación el Señor pide también agua porque tenía sed. ¿Y qué le dan los soldados? Le dan vinagre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó nuevamente? El Señor fue ofendido. Entonces, esto nos enseña que lo mismo va a pasar en nuestra vida. Así nosotros perdonemos, van a venir nuevas ofensas y debemos tener la disposición en nuestro corazón siempre de perdonar. El Señor ya se lo había dicho a Pedro días antes de su crucifixión. Veamos este versículo, Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto no quiere decir que tú coges la calculadora y multiplicas 70 por 7 y te da 490, entonces listo, 490 veces tengo que perdonar y ya de ahí en adelante ya cumplí la tarea. No. ¿El Señor de qué nos hablaba? El Señor nos hablaba de perdonar siempre. Hay un número muy importante aquí, es el 7. El 7 habla de la plenitud del Señor. Él creó todo lo que creó, toda la tierra lo hizo en 7 días, ¿cierto? Entonces eso nos habla de que siempre debemos perdonar. Habla de la universalidad. Y también hay 2 versículos muy importantes que no van a salir en pantalla, pero se los quiero contar. En Génesis 4, la palabra nos habla de Caín y Abel, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Que Abel presentó una mejor ofrenda al Señor. Caín sintió envidia en su corazón y mató a Abel, ¿cierto? Y el Señor desterró a Caín. Y cuando lo desterró, Caín sentía temor porque decía que lo iban a matar. Pero entonces el Señor en Génesis 4:15 le responde lo siguiente. Dijo: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y más adelante, en Génesis 4, 23, 24, habla Lamec. Lamec era un descendiente de Caín. Y Lamec dice lo siguiente en su orgullo y en su vanagloria. Le habla a sus mujeres, Ada y Sila. Les dice: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, ¿qué nos muestra esta porción de la palabra? Que en el Antiguo Testamento aplicaba la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, y podían vengarse por las ofensas causadas. Pero el Señor en su misericordia y mostrándole a Pedro que era un hombre judío y que conocía la ley, le mostró que ese siempre podían vengarse, ahora cambiaba por amor, por misericordia del Señor. Y ahora el corazón debe estar dispuesto para perdonar siempre. Mi esposito no quería que les contara esta anécdota, pero se las voy a contar. Perdóname, mi amor. Te perdono. Bueno. ¿Van 2? Pero como estamos aprendiendo el perdón, no hay problema. Bueno, resulta que también con Joelito, cuando empezamos pues como el proceso, hay una cosa muy importante que es bañarlo, y eso es difícil. Realmente no es fácil. Nosotros pues el primer día que decidimos bañarlo, porque nos tomó varios días, entonces le pusimos poquita agua en la tina. Bueno, y lo metimos, ya estábamos en el proceso del baño, Camilito lo estaba sosteniendo, y resulta que nosotros en nuestra inexperiencia lo que hicimos para poderle echar jabón por atrás, o sea, por la parte de atrás, entonces lo volteamos. Y hubo un momento en que Joelito metió su carita al agua. Fue muy angustiante en ese momento, porque cuando lo vimos él estaba rojito y salió llorando así, atacado, terrible. Imagínense el susto, nosotros principiantes con una semana de ser papás, muy difícil. Y resulta que nosotros habíamos hecho un curso, ese curso que le hacen a uno para prepararse, que a uno se le olvida todo. Y resulta que Camilito lo cogió, lo volteó y empezó a darle palmadas por la espalda, pero yo creo que al final Joel ya no lloraba de la situación que había vivido, sino de la paliza que le habían dado.
Es verdad. Y pasó lo mismo, como pasó en la situación anterior. ¿Qué pasó? Joelito realmente a los pocos minutos ya estaba feliz, tranquilo, contento. Y esto es un ejemplo para mostrar que siempre debemos estar dispuestos a perdonar con esa inocencia de los niños, ¿cierto? Nosotros a los bebés pues pasan muchas cosas, seguramente los ofendemos de muchas maneras, pero ellos tienen su corazoncito limpio y siempre están dispuestos a perdonar. Por eso era que el Señor decía: dejad que los niños vengan a mí, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. También hay un ejemplo muy importante en la vida de Moisés y el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba? Moisés salió con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y estuvo 40 años en todo el proceso hasta llegar a la tierra prometida. ¿Y cómo se comportaba el pueblo de Israel? Era rebelde, renegaban, no reconocían a Moisés como líder, ¿cierto? Siempre estaban ofendiéndolo. ¿Y cuál era la actitud de Moisés? Él siempre estaba dispuesto, ¿cierto? Y siempre le oraba al Señor para que perdonara el pecado del pueblo. Entonces esto también nos deja una gran enseñanza. Nosotros debemos tener un corazón dispuesto a perdonar, y si nosotros vemos personas que están a nuestro alrededor, de nuestra familia o que no sean de nuestra familia, y las vemos con actitudes difíciles, debemos perdonar, pero adicional a eso también tenemos que ponerlos delante del Señor, ¿cierto? Orar por esas personas porque están pasando situaciones difíciles y están cargados y no sabemos por qué están actuando de esa manera. Entonces es muy importante que, como el Señor nos enseña, no hay número de veces para perdonar. Tú y yo debemos estar dispuestos a perdonar siempre, y no importa el tipo de ofensa, siempre debemos tener el corazón dispuesto para perdonar. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos? El primero, ¿cuál es? Es un perdón por gracia, sin esperar nada a cambio. No importa si la persona se arrepiente o no, o si te pide perdón, eso es indiferente. Siempre debemos perdonar por gracia. Segundo, es un perdón que tiene un poder ilimitado. Cuando tú perdonas, puedes levantar tus ojos al cielo y con toda confianza, si es la voluntad de Dios, estoy seguro que vas a ver su grandeza y su poder. Y el tercero es un perdón que es ilimitado. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar, siempre vamos a estar vulnerables a que nos hieran o a que nos causen heridas en nuestro corazoncito. Entonces, alguna vez yo fui a un retiro de jóvenes hace muchos años, imagínense un retiro de jóvenes. Y en esa ocasión decía que nosotros teníamos que aprender a colocarle un techito a nuestro corazón. Es decir, que todas las ofensas, que todas las dificultades, que todas las heridas que nos puedan ocasionar, que siempre procuremos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que nos sigan de largo todas estas ofensas. Muy bien, vamos para el cuarto entonces. Cuarto, es un perdón que toma la iniciativa y no da espera. Es un perdón que toma la iniciativa y no da espera. Entonces pregunto yo, en la cruz del Calvario, ¿quién era el ofendido? O mejor dicho, una vez Dios crea al hombre, a la humanidad, esta peca y crea una barrera entre el hombre y Dios. ¿Quién era o cuál de los dos fue el que recibió la ofensa? Pues Dios. Ahora, una ofensa que tú le haces al Señor es una ofensa eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. No es lo mismo que tú le digas a una persona del común, le digan, usted me robó, usted es un ladrón, a que tú se lo digas, un ejemplo, al presidente de la República. Dile tú eso, usted es un ladrón, y ¿a dónde vas a parar? A la cárcel, ¿cierto? Pues de la misma forma, cuando tú ofendes a Dios, estás ofendiendo al creador del universo, y Él es sempiterno, omnisciente, omnipotente, es el creador. Por lo tanto, esa ofensa se convierte en algo que tú no puedes pagar. Ahora, estando bajo esa perspectiva, entendemos que Dios perfectamente hubiese podido dar la espalda y seguir con su gloria como si nada. ¿Por qué? Porque Él es el creador y es soberano. Pero no lo hizo así.
Él fue el que dio el primer paso y decidió enviar a su Hijo para que fuera toda la humanidad perdonada por medio de la obra que Él había hecho en la cruz. El perdón de Dios fue un perdón que tomó la iniciativa, que dio el primer paso. Y esto es muy importante en los matrimonios, en las parejas. Solemos esperar a que sea el otro el que venga y nos pida perdón. Mira, este pensamiento que hay en pantalla refleja eso que te quiero enseñar. Dice: solemos esperar a que nos busquen y nos pidan perdón cuando hemos sido ofendidos. Pero Jesús nos enseñó que nosotros debemos dar el primer paso. ¿Qué dijo Él en 1 de Juan 4:19? 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No vino de parte del hombre, ese amor vino de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, importante que tú entiendas que siempre debemos buscar la forma de restaurar y de reconciliar nuestra relación. Porque si no lo haces, va a empezar a tu corazón a llenarse de amargura. Y eso, como decía Carito, desde un comienzo es como un cáncer que empieza poco a poco a invadir tu vida, cuerpo. Y termina con consecuencias demasiado graves. ¿Qué pasó con Absalón y Amnón, que hoy violó a su hermana Tamar? ¿Sí hemos leído la historia? Él dejó anidar eso en su corazón, no tomó la iniciativa de restaurar y de perdonar lo que él estaba sintiendo, y pasaron 2 años y planeó la forma de asesinarlo, y efectivamente así sucedió. ¿Qué pasó con Amán? Allá cuando su profundo odio y resentimiento hacia los judíos hicieron que él terminara ahorcado en la horca que él mismo había construido. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú no tomas la iniciativa, cuando permites que el problema siga avanzando, eso trae graves consecuencias en tu familia y en tu matrimonio. Es importante que entiendas que pase lo que pase, debemos procurar siempre dar el primer paso. Así debe ser, y debe ser lo más pronto posible. No da espera. Mira lo que dice Efesios 4:26 al 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, primero debes dar el primer paso, y segundo, no esperar mucho tiempo para resolver el conflicto, el problema en tu hogar. Lo que está diciendo Dios aquí es que tiene que ser lo más rápido posible. Y aquí, yo se los confieso, en esta parte me causa mucha dificultad esta parte. Nosotros no somos perfectos, tenemos puntos de vista distintos, a veces discutimos, a veces, nunca con malas palabras ni gritando, no, pero discutimos. Y les cuento que a mí me cuesta a veces aplicar esto que dice la palabra. Generalmente Carito siempre es la que viene: bueno, ven, hablemos, hagámoslo de esta forma. Yo le digo: aquí dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces vamos a esperar hasta mañana antes de que amanezca. Pero yo digo, podemos levantarnos tarde. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, pero créanme que esto es de gran bendición cuando tú no dejas pasar mucho tiempo, sino que siempre tratas de resolver el conflicto. Este versículo, la parte B, dice: ni deis lugar al diablo. Miren, cuando tú dejas pasar mucho tiempo, cuando no tomas la iniciativa, esto suele ser la raíz muchas veces de grandes presiones demoníacas. Miren, alguien que no perdone a su hijo, o mejor, un hijo que no perdona a su padre que lo maltrata,
si no busca la forma de aliviar y de perdonar en su vida, en su alma, esto puede llevarlo a un homosexualismo, a un lesbianismo, porque no encuentra amor en su hogar y empieza a buscar otras alternativas. Puede ser raíces de profundas heridas y de cosas que a veces son insolucionables, que se vuelven tan grandes, es como una bola de nieve que crece y crece y crece, que después tú ya no sabes qué hacer con ese problema. Entonces, si hay algo en ti que impide, que no te deja, que no te permite avanzar hacia buscar una reconciliación, un perdón, aquel que dejó a su esposa y dice: yo hubiera podido abrigar la esperanza de recuperar mi casa y mi hogar si hubiera reaccionado a tiempo, aún puedes de alguna manera buscar el perdón de Dios. Miren, alguien dirá: mi hogar ya está destruido, es demasiado tarde, ojalá me hubieran dicho esto antes. Pero yo quiero decirte en esta noche que nunca es tarde para perdonar. Miren, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 16, dice que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un día cuando Él venga, establezca su reino y alumbre a la humanidad entera con su gracia y con su gloria. No ha venido aún. Y yo quiero decirte en esta noche: no permitas que el enojo, o mejor, que el sol o que Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, se ponga sobre vuestro enojo. Mejor dicho, no esperes a que venga el Señor y lleve a su iglesia. Todavía hay tiempo para que tú puedas perdonar, para que tú puedas restaurar. Y estoy seguro que si lo haces de corazón, Dios tiene misericordia y empieza poco a poco a sanar todas esas heridas, a vendar tu corazón y a que puedas florecer nuevamente. Amén. No todo está perdido. Yo no te puedo decir que esto es una fórmula mágica y que se te van a resolver los problemas de un día para otro. No. Pero sí, la palabra me enseña que cuando nos esforzamos por perdonar, por sanar nuestro corazón, Él empieza a hacer cosas grandes en la familia. De eso estoy completamente seguro. Así que te animo, que sea cual sea la herida que tienes. Tal vez cuando tú eras joven alguien abusó de ti. O tal vez tú le entregaste tu corazón a un novio, una novia que tú le diste tu virginidad y él no la valoró, se fue, y tienes eso ahí grabado. Conoces a Cristo, le abriste tu corazón, eres una hija de Él, pero falta que tú puedas tomar esa decisión, porque el perdón es una decisión que tú tomas. Así que nunca es tarde para perdonar. Importante, no dejes pasar mucho tiempo y da el primer paso. Si no puedes hacerlo, aquí estamos para ayudarte, para conducirte, para que hoy puedas salir de aquí libre de toda atadura, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quinto punto. Es un perdón que trae respuesta a nuestras oraciones. Seguramente muchas personas aquí están orando y pidiéndole a Dios insistentemente por alguna necesidad que tienen, ¿cierto? Pero resulta que pasa y pasa el tiempo y no vemos respuesta de parte de Dios. Bueno, la palabra nos tiene una enseñanza muy bonita también acerca de este tema respecto al perdón. Jesús le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente esa oración llegó al Señor. Jesús, para pedir perdón por los demás, ya había perdonado en su corazón, ¿cierto? Y la segunda frase que Jesús pronunció en la cruz, ¿cuál fue? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? ¿A quién se la dijo? Al hombre que tenía al lado y que estaban crucificando, ¿cierto? Y es muy hermoso ver lo que significa esta expresión. Le dijo hoy mismo, o sea, no vas a tener que esperar una cantidad de tiempo, sino que ya el Padre
obraba con gran poder y ese perdón estaba dando fruto porque esta persona que estaba ahí a su lado iba a vivir en el paraíso, es decir, en el cielo. Leamos este pensamiento. Mientras perdonamos aquí en la tierra, Dios nos bendice desde el cielo. Amén. Tal vez tú estás orando y no tienes respuesta, ¿cierto? Estás orando tu esposita que fuiste abandonada, estás orando fervientemente para que tu esposo regrese. Pero pasa el tiempo y no sucede. Y resulta que hay odio, hay rencor en tu corazón contra ese esposo porque se fue. Tal vez tú, joven o jovencita, o hombre o mujer que estás solito, estás pidiéndole al Señor que ponga a esa persona idónea en tu vida para construir un hogar, ¿cierto? Y pasa el tiempo y no ha sucedido. Y le preguntas, Señor, ¿qué sucede? El Señor tal vez hoy te está dando la respuesta. Necesito que perdones ese dolor, ese rechazo de tu amistad anterior. Tal vez le estás pidiendo al Señor sanidad en tu cuerpo. Tienes una enfermedad difícil y le estás pidiendo sanidad. Pero el Señor no te puede sanar porque hay odio, ira, rencor en tu corazón por una ofensa que te causaron. Tal vez le estás pidiendo que tu cónyuge o tus padres dejen de maltratarte, dejen de decirte cosas feas, dejen de golpearte, pero el Señor no puede obrar porque hay algo que se interpone. Recuerden el versículo en donde el Señor nos decía: si tú traes tu ofrenda, pero tienes algo contra alguien, ve primero, soluciona eso y ahí sí vienes a presentar la ofrenda, ¿cierto? Primero nosotros debemos tener un corazón limpio para ir al Señor y que Él pueda bendecirnos con gran poder. De pronto también, jovencita o joven, que estás pensando en que la única opción es quitarte la vida, ¿cierto? Porque muchas veces cuando uno está joven, a mí me pasó, yo en mi juventud no conocía al Señor. Él lo conocí a los 27 años, pero el Señor tenía un propósito. Él llega en el tiempo oportuno, pero en ese momento yo no lo conocía y yo no le encontraba sentido a nada. Buscaba eso que me llenara, pero lo estaba buscando en los sitios incorrectos, en la iglesia católica. Entonces realmente mi corazón estaba vacío. ¿Y por qué pasaba todo eso? Por seguramente todo lo que yo había acumulado de ofensas en mi vida. Sentía que mi vida no tenía sentido. Sentía que yo no valía, que yo no importaba para nadie, aunque al mundo no le pareciera porque me veían bien. Pero mi corazón estaba lleno de tristeza y de dolor. Y tal vez existan personas que hoy estén aquí con esa situación y yo te digo, joven, hoy tienes que disponer tu corazón para que el Señor obre con gran poder, para que te limpie ese corazoncito y puedas vivir en la plenitud de Jesús, porque Jesús es lo más hermoso. Cuando tú lo recibes en su corazón, en el corazón, Él transforma todo. Yo hoy miro hacia atrás y digo, Señor, gracias por tu misericordia, porque es maravilloso lo que tú has hecho en mi vida. Entonces es muy importante que realmente tengamos el corazón dispuesto a perdonar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer este versículo, Segunda de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esos malos caminos, ¿de qué nos hablan? Relacionados con el tema de hoy, nos hablan de pecado, ¿cierto? Y resulta que la falta de perdón es un pecado, porque el Señor nos dice que nosotros debemos perdonar porque Él nos perdonó. Entonces, si hay falta de perdón en tu corazón, estás en un pecado. Y hay que eliminar ese pecado. ¿Y qué pasará? Él sanará tu tierra, es decir, traerá bendición a tu vida. Entonces, dispongamos el corazón en este día. Amén. Bueno, entonces repasemos un poquito. ¿Cuál es la primera? Es un perdón por gracia. No importa, sin esperar nada a cambio, es incondicional. Segundo, es un poder que trae poder. Es un
Es un perdón que trae el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Perdona así como Cristo lo hizo. Es un perdón ilimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser siempre. ¿Cuál es el cuarto? Es un perdón que toma la iniciativa. Debes dar el primer paso y no esperar mucho tiempo para hacerlo. Esto tienes que ejercitarte en esta parte. Y por último, es un perdón que trae respuesta a nuestra vida. Vamos con el sexto rápidamente porque el tiempo avanza. Y quiero que lo anotes ahí, sexto, es un perdón que trae reconciliación y unidad. Es un perdón que trae reconciliación y unidad. Ahora, anota este pensamiento ahí en tus apuntes y colócalo así. La obra en la cruz nos enseña que el perdón restaura nuestra relación con los demás, trayendo nuevamente paz y armonía. La obra en la cruz nos enseña que el perdón restaura nuestra relación con los demás, trayendo nuevamente paz y armonía. Vuelve a unir tu hogar. Ahora yo quiero que me sigas en esto que te voy a enseñar porque es glorioso. Si tú no te pierdes, vas a disfrutar de esta perla de parte de Dios. Yo me pregunté por qué Jesucristo no perdonó en su divinidad él mismo a quien les estaban ofendiendo. Recuerda que la oración que él hizo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo decía, ¿por qué? Si Jesucristo en Mateo 9:6, míralo, ahí está en pantalla, en Mateo 9:6, él dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿en dónde? En la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí Jesucristo estaba diciendo que él aquí en la tierra tenía la potestad y el poder de, en su divinidad, perdonar pecados. Ahora, yo pregunto, ¿por qué él no lo hizo? ¿Por qué, siendo Dios, no les dijo: los perdono porque ustedes no saben lo que hacen? ¿Por qué? Y encontré la respuesta en la palabra de Dios. Mira, ahí está, Juan capítulo 12 y versículo 32. Juan 12:32 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, mira lo que dice Cristo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Te das cuenta? Cristo en su divinidad hubiese podido decir: yo los perdono, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no estaba en la tierra, él fue elevado o levantado de la tierra. Estaba entre el cielo y la tierra. Estaba en su humanidad siendo el mediador entre Dios y los hombres. Estaba muriendo en sustitución por ti y por mí. Nosotros éramos los que debíamos haber muerto en esa cruz. Por eso él dijo: Padre, en su humanidad, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba restaurando la comunión entre el Padre y una humanidad caída. Por eso pronunció esa frase. Y a mí, yo leía esto y me quebranta, porque esa es la obra de Cristo. Él trae reconciliación. Cuando tú perdonas, cuando tú te ejercitas en el perdón, verás cómo Dios reconcilia y vuelve a unir lo que estaba quebrado. Cuando un hogar, un matrimonio, unos hijos se perdonan entre sí, Dios vuelve a reparar y a restaurar todos esos pedazos rotos. Por eso 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios es perfecta?
Él no estaba en la tierra, Él estaba levantado en una cruz. Y allí el Padre desató su ira sobre el Hijo y Él dijo: a mí condéname, pero a ellos perdónalos, porque quiero restaurar tu relación con ellos. Increíble. Y esto trae mucha enseñanza para nosotros, porque a veces decimos: yo perdoné a mi papá, pero jamás vuelvo a esa casa. ¿Es eso perdón? Tú dices que perdonaste, pero no has reconciliado tu relación con Él. Ovejas de Dios que a veces son heridas por pastores de otros lugares, de otras iglesias, y dicen: ya perdoné, pero le oras a Dios para que nunca te lo vuelvas a encontrar en la calle. ¿Es eso reconciliación? No, cuando tú perdonas, esa relación se restaura, esa relación se renueva y vuelve a ser lo que era antes. Eso fue lo que hizo Cristo, y ese es el genuino perdón. Que tú digas de corazón, toma la decisión y decides restaurar lo que antes estaba roto, quebrado. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que trae a las familias, eso es lo que trae a los hogares, una nueva comunión, una nueva esperanza. Ahora, sé que en todos los casos no va a suceder. Tal vez ya te has divorciado hace mucho tiempo y él tiene otra familia. Tal vez ya es muy difícil que se vuelva a restaurar, a renovar tu hogar. Pero si tú perdonas de corazón, si tú dices: hasta aquí dejo de sentir este odio, este resentimiento hacia esa persona, ahí empieza a haber realmente una reconciliación. Miren, la prueba, la evidencia más grande es que tú veas a esa persona que te ofendió y que te hizo daño, y que tú puedas saludarle, ir a él y hacerte amigo nuevamente de esa persona. Ahí yo te puedo decir: realmente tú ya perdonaste. Pero si tú dices: ya perdoné, y ese familiar que te hizo daño, y nunca vuelves a una reunión social con ellos, nunca has perdonado de corazón. Miren, el tiempo se va volando y ya te doy la palabra. A mi matrimonio. Hay que aprender a tener paciencia. A mi matrimonio yo invité, se los cuento, a toda la familia de mis papás y de mi mamá. Y la familia de mi papá son como 8 o 9 personas, a todos los invité. Y solamente fue una persona. Y yo quiero decirte, a mí eso me dolió. Yo le dije a mi esposa, le dije: jamás voy a volver a una reunión donde ellos me inviten. Y dicen: uy, Camilo hace esas cosas. Bueno, soy un ser humano también. Y efectivamente hasta el día de hoy no he ido a una reunión social, pero esta prédica lo ministro. Pero yo cuando estudiaba esto me di cuenta que estaba en un error. Y dije: si Cristo restauró y reconcilió esa relación, yo debo hacer lo mismo. Si no, no soy nadie para venir a enseñarles y a pararme aquí al frente. ¿Amén? Ahora sí, te cedo la palabra. Llegamos al 7º punto. Es un perdón que no guarda registro de los errores pasados. Es decir, cuando nos ofenden no podemos tener una libreta y apunte, porque se nos va a acabar, ¿cierto? No podemos tener registro de los errores pasados. Entonces el Señor, vamos a retomar nuevamente el ejemplo del Señor en la cruz y este hombre a su lado que fue perdonado. El Señor, que le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el perdón fue inmediato y el perdón fue completo. Se borraron completamente todas las ofensas, los errores que había cometido este hombre, los pecados que había cometido este hombre. En Apocalipsis 21:4
nos dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los cielos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto nos muestra lo que nos espera, lo hermoso que Jesús tiene para nosotros. Él nos está esperando con los brazos abiertos, y este hombre pudo entrar al reino de los cielos y ser bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor ya no guardó registro de sus errores. Leamos por favor este pensamiento que está en pantalla. La frase perdono pero no olvido no está en el vocabulario de Dios. Eso no existe para Dios. Nosotros popularmente podemos decirlo: bueno, si me hiciste esta ofensa, está bien, yo te perdono, pero acuérdate que no voy a olvidarlo. Y lo vamos apuntando, y eso es incorrecto. El Señor nos decía, en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Y el Señor también nos dice en el Salmo 103:12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es hermoso saber que, conociéndonos y sabiendo todo lo malo que hicimos, el Señor simplemente nos aceptó y borró ese pasado. De la misma manera nosotros debemos hacerlo cuando perdonamos a las personas. No está bien, por ejemplo, que una esposita, y con su esposito resulta que su esposo le fue infiel, ella lo perdonó, pero cada vez que vuelven a tener inconvenientes, se pelean, ¿qué pasa? Le saca los trapitos al sol, como dicen popularmente. Eso está mal, no está en la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que no guardemos registro de los errores que se han cometido, que nos han ofendido. Como decía la palabra, o el pensamiento que teníamos aquí, perdono pero no olvido. Entonces debemos eliminar como tal esa frase de nuestro vocabulario. Y quiero leerles finalmente un versículo que no está aquí, pero el Señor me puso en el corazón leerlo, y es Proverbios 17:9, que dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Y esto nos lleva a los términos con los que empezamos. El perdón y el amor se necesitan uno al otro. Si no hay perdón, no hay amor. Y si hay amor, si no hay perdón, no hay amor. Y si hay amor, debe haber perdón. ¿Ok? Entonces, y esto restaurará las relaciones. Seguramente aquí el Señor nos puso en el corazón realizar este seminario de las familias, porque Él conoce cada hogar. Él sabe qué está sucediendo en cada familia, qué está sucediendo entre los esposos, qué está sucediendo en la relación padres e hijos. Y el Señor sabe que realmente este tema es muy importante y que debe haber restauración. Porque recuerden lo que dice la palabra: no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Amén. Porque si venimos aquí a escuchar simplemente la palabra, pero salimos por esas puertas y no pasa nada en nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.